La historia inicia con el protagonista, un padre de 47 años que se preocupa por su hija, Reika, desde que ésta se fue a vivir sola. Así que un día de varios, ésta le propone a Reika que se vean. Esta acepta. En lo que el prota espera, se menciona que este es un fan de las novelas de misterio e incluso escribe algunos relatos en un sitio web. También recuerda todo lo que ha vivido con ella desde que la vio crecer hasta ahora, y cuando al fin llega Reika, su padre nota que tiene heridas en la cara, por lo que empieza a preguntarle qué pasó y esas cosas. Reika, intentando evitar el tema, prefiere irse. Entonces, el prota se queda solo. Cuando va de regreso a casa, escucha a su lado una conversación de varias personas, donde uno en particular cuenta cómo golpeó a su novia, Reika, porque quería que se fuera de su departamento, debido a que su padre quería visitarla. El prota, uniendo todos los puntos, decide espiarlo. Lamentablemente, se dan cuenta de eso y lo golpean, ya que esas personas pertenecen a la Yakuza. Sin embargo, el prota, al día siguiente, para averiguar más sobre el supuesto novio de su hija, entra a su departamento cuando sabe que Reika no está, pero quien sí está es el otro chico llamado Nobuto. Por lo que antes, el prota se esconde en su armario, mientras Nobuto hablaba con otros yakuzas sobre un trabajo que básicamente es relacionarse con Reika, la cual tiene abuelos que le darán una gran herencia, para que así Nobuto se quede con alguna parte. Además de eso, se da a entender que conversan sobre cómo Nobuto debe de controlarse con sus ataques de ira, para no echar a perder el trabajo, ya que la última vez que no se controló, eliminó por error al objetivo. Por último, de lo que hablan es sobre cómo el prota la estaba espiando el día anterior, así que Nobuto se enfada, pensando que Reika le había contado a su padre sobre lo sucedido, por lo que se decide a que cuando regrese la golpeará. El prota, al escuchar eso, llama al teléfono de Reika para advertirle solo que ésta lo había dejado en su casa. Entonces Nobuto contesta, amenazando al prota con que lo eliminará por meterse en sus asuntos. El prota le incita a que lo haga si es que se atreve, y cambiamos el punto de vista de otros yakuzas que llegaron al condominio de apartamentos donde se encuentra Nobuto, para impedir que elimine por error a Reika y arruine el trabajo. Solo que cuando estaban a punto de entrar al departamento, observan como otra mujer se dirige al mismo, y resulta que era la madre de Reika, la cual se llama Tosu, que al entrar observa como Nobuto está en el suelo y el prota intentando limpiar el desastre, así que pregunta qué sucedió ahí. El prota le comenta cómo Nobuto era un peligro para su hija, por lo que se hizo cargo de él. Entendiendo eso, Tosu proponen que lleven esto al tribunal, explicando que lo sucedido fue para salvar a Reika. Sin embargo, el prota recuerda que Nobuto es parte de la Yakuza, así que sin importar que lleguen a ser perdonados en el tribunal, los demás yakuzas no los dejarán en paz y puede que les hagan cosas peores. Por eso, entre ambos se proponen esconder el incidente para que nadie se dé cuenta de lo ocurrido, y así lo hacen. Cuando llega Reika al departamento, se encuentran a sus padres, que le dice que se pelearon con su novio, y este por venganza planea eliminarla, así que deberá vivir con ellos de nuevo. Sin más opción, Reika acepta y se va con su madre. Por otro lado, los yakuzas que buscaban a Nobuto para que no le hiciera nada a Reika, observan cómo esta entró y salió con la mujer de antes, sin ninguna pelea o discusión, por lo que en un principio piensan que Nobuto se fue del departamento antes de que ellos llegaran. Aún así, uno de ellos entra al departamento y busca si se encuentra Nobuto, volviendo al punto de vista del prota, que se había quedado limpiando el incidente donde Nobuto se encontraba en la bañera. Se percata que alguien entró, así que para esconder su identidad y el cuerpo, se viste de ama de casa, cubriendo la bañera con la excusa de que está limpiando. Así el yakuza simplemente se va, sin ser capaz de ver nada, e informando que Nobuto no se encontró ahí, porque deben de hacer otra cosa para seguir con el plan de conseguir la herencia. En cuanto al prota, básicamente para deshacerse de Nobuto, lo pone en una bañera con aislante y con otros artículos para coserlo y sea más fácil cortarlo y transportarlo o tirarlo por el baño. Por otro lado, los yakuzas, en especial el padre de Nobuto, que se llama Matori, le encarga al jefe de la organización, Kubo, que encuentre a su hijo, debido a que es lo único que le importa en esta vida. Posterior a eso, cuando el prota termina de hacer lo necesario con Nobuto, regresa a casa aunque afuera se ve un carro negro. Sin tomarle mucha importancia, el prota se encuentra a Reika y Tosu, con las que convive, y al sentirse feliz, como antes de que Reika se mudara, se decide a que será capaz de hacer cualquier cosa para impedir que los yakuzas le hagan algo a su familia. Al día siguiente, el prota explica a Tosu que una parte de Nobuto fue tirada por el retrete en pequeños paquetes, mientras que el resto está en la maleta, la cual irá a deshacerse de ella, así que abre la puerta, donde tanto Tosu como el prota se percatan del auto negro, que desde ayer no se ha movido y no pertenece a nadie del vecindario, así que concluyen que puede ser los yakuzas, por lo que el prota se propone hacer las compras para saber si le siguen o no. En primera instancia deja la maleta en el carro, sin vigilancia, en lo que entra en la tienda, lo cual
es aprovechado por los yakuzas para abrirla y ver qué hay dentro, aunque solo se encuentran ropa. Esto debido a que el prota previno que los vigilaban desde ayer. Ellos pensarían que en la maleta se escondía algo, por lo que salió con la maleta para inventar esa sospecha, y el momento en que los yakuzas investigaran qué hay dentro, solo se encontrarán cosas sin valor, y el motivo por el que el prota ahora sabe que ellos revisaron la maleta es porque dejó una prenda sobresaliendo del cierre, que a simple vista no es tan notorio más que para él, y al ver que ya no está así, significa que alguien esculcó esa maleta. Por esa razón, el prota regresa a la tienda, porque recordando todo, desde que salió del departamento de su hija, el último lugar donde apareció Nobuto con una maleta que no ha soltado, sospecharán que él tiene que ver con ese incidente, así que aunque no hayan encontrado nada de momento, lo más lógico sería que siguieran vigilándolo, no solo a él, sino también a su familia. Entonces no podrá deshacerse de lo que tiene en la verdadera maleta, por lo que al regresar a casa le muestra a Tozu las bacterias que compró, que sirven para descomponer desechos, así que echan lo que queda de Nobuto para que así no haya problemas, aunque son interrumpidos por Reika. Por eso dejan el resto para después. Por otro lado, Matori, al no tener resultados de dónde se encuentra su hijo, a pesar de haber pasado un día, da la orden a Kubo para que hagan lo que sea necesario para que lo encuentren. Entonces, los yakuzas que vigilan la casa del prota se proponen infiltrarse a esta para poner micrófonos y escuchar lo que hablan en dado caso que digan algo sobre Nobuto. Aprovechando que toda la familia salió al jardín, uno de los yakuzas entra a la casa mientras otro distrae a la familia con una encuesta. Pero Tozu, cuando se da cuenta que las preguntas que le hacen no tienen sentido, entonces empieza a correr a la persona del lugar porque sospecha que es uno de los yakuzas. El prota también entiende eso, así que se pregunta ¿para qué les harían esas preguntas? Dándose cuenta que puede ser para tener tiempo, mientras tal vez alguien más revisa la casa, por lo que regresa a la habitación donde se encuentra la maceta con Nobuto dentro, que es justamente donde uno de los yakuzas estaba. Pero al notar que el prota regresaba, se escondió dentro del armario. Cuando el prota se va, el yakuza sale y nota que la maceta que estaba en el lugar ya no está, aunque no le da importancia y pone los micrófonos para después irse. Más tarde, en lo que estaban otra vez tranquilos, Tozu nota que algunos cables de la televisión están en desorden, así que al acomodarlos se encuentra con un nuevo conector que se lo muestra el prota para preguntar si lo había puesto él. Este lo niega, por lo que lo desarma y se da cuenta que es un micrófono oculto. Entonces se pone a revisar toda su casa para ver si hay más. Por otro lado, los yakuzas perciben sonido del micrófono que se encuentra en la habitación de Reika, así que prestan atención y escuchan al prota y Tozu decir que hace poco vieron quién es el novio de Reika. Pensando que es un acosador, le pidieron que se mudara con ellos otra vez para impedir que esa persona le haga algo a su hija, pero parece que tampoco funciona, porque encontraron un micrófono en su casa. Además, que se les hace sospechoso el auto negro que está fuera de su casa, por lo que llamarán a la policía para que se arregle todo, y que acaban de encontrar otro micrófono, el cual quitan y destruyen. Entendiendo eso, los yakuzas concluyen que esa familia no tiene nada que ver con Nobuto y se van. Volviendo al punto de vista del prota, todo lo que había dicho fue un guión para dejar de ser sospechoso y los yakuzas se fueran. Terminando eso, se propone dejar lo que queda de Nobuto en la maceta, aunque antes Tozu le pide una de las dos bolsas donde se encuentra Nobuto, para que ambos hagan la última parte, ya que desde el comienzo estuvo involucrada y no quiere que el prota cargue con todo el peso de eliminar a una persona. Por esa razón, ambos se deshacen del restante, mientras Tozu dice que si volvieran al pasado, donde Nobuto sea un peligro para Reika, ella elegiría el mismo camino, ya que lo único que le importa es su familia. Por otro lado, uno de los yakuzas informa todo lo que descubrieron de la familia del prota a Kubo, y ambos llegan a la conclusión de que a pesar de que parecen sospechosos por lo de la maleta, salir del departamento de Reika donde se supone estaba Nobuto, tener una maceta grande en una sala que escondieron al percatarse que alguien podría estar vigilándolos, y por último una conversación muy cerca del micrófono donde conversan casualmente de Nobuto librándose de sospechas, la familia esconde algo y la conversación es una farsa para que dejen de ser investigados, lo cual no funciona. Con eso concluye el tomo 1. Luego de que supuestamente todo saliera bien para el prota con Nobuto, este parece estar tranquilo en un principio. Aún así, no puede dejar de pensar en que si todo lo que hizo sale a la luz, toda su familia será perjudicada, por lo que pasa el resto del día paranoico sobre lo que pasará, intentando recordar si dejó ningún indicio o algo que delate lo que hizo, hasta que termina su primera jornada del trabajo, para luego iniciar la segunda, la cual es quitar los olores del departamento de su hija. Así pasa el tiempo hasta que el prota escucha que alguien toca la puerta.
Al revisar por la mirilla se percata que un oficial llamaba a la persona del departamento de al lado para posteriormente irse. Luego cambiamos el punto de vista de Reika, donde conversa con una de sus amigas que le pregunta si es cierto que tiene un acosador y por eso ha faltado a clases, debido a que todos mencionan eso. Reika lo niega diciendo que la razón por la que falta es porque Nobuto quiere eliminar a ella y a su padre, por eso está en casa de este último. Con eso dicho, termina la llamada, donde la amiga de Reika hizo esas preguntas a petición de un miembro de los yakuzas, para saber si la historia que comentó el prota sobre un acosador de Reika es cierta o simplemente la inventaron para tener una excusa y quitar los micrófonos. Volviendo al punto de vista del prota, este no que regresaba a casa es emboscado por los yakuzas, que lo meten en una camioneta con la cabeza cubierta. Al mismo tiempo, Tosu es igual sometida por otros yakuzas en su casa, para empezar a preguntarles qué esconden. El prota le pregunta a qué se refiere, ya que en un principio empieza a dudar si en verdad descubrieron partes de Nobuto o solo es una trampa de los yakuzas para que hablen. Estos últimos otra vez se preguntan qué oculta, debido a que comentó hace poco que su hija tenía un acosador, refiriéndose a cuando lo comentó frente a los micrófonos, pero esta última lo negó al hablar con una amiga. Así que ¿por qué inventó esa historia? El prota responde que no la inventó, que realmente su hija tiene un acosador, solo que ella no lo sabe, ya que decidieron no decirle, y comenta que todo sucedió de la siguiente manera. Su hija, que en ese momento estaba a punto de entrar a la universidad, se concentraba en sus estudios para el examen, pero en un día de varios, Tosu se percató que un hombre vigilaba a su hija muy a menudo, así que se lo contó el prota, que quería contárselo a su hija, pero Tosu se le impidió, porque si lo hacía, su hija por estar preocupada por ese problema, dejaría de concentrarse en sus estudios, lo cual sería perjudicial en su futuro, así que el prota tenía que solucionar ese problema sin que su hija se percatara. Como eso no era tarea sencilla para él, entonces le encargó el trabajo a un detective privado, para que su hija no sospechara, el cual, frente a las demás personas, se presenta como Suzuki, para no revelar su verdadera identidad. Al escuchar eso, el yakuza recuerda a la persona que vio cuando entró al departamento de Reika, porque empieza a dudar de la veracidad de la historia del prota. Hasta que llegan al destino, bajan el prota de la camioneta donde estaba, lo suben a un lugar que desde su perspectiva parece la cima de un edificio, y ahora le hacen la segunda pregunta, sobre si sabe si le pasó algo a Nobuto, ya que estaba en el departamento de su hija. Luego, esta última junto a su madre entraron, salieron, pero no hubo rastro de Nobuto, que casualmente está desaparecido. El prota se pone a pensar si responder lo que le dijo a su hija, de que este se fue luego de golpearlo, amenazándolo con eliminarlos a ambos o inventar otra cosa. Al final primero pregunta si ellos se contactaron con su hija y ella les comentó algo o no. Los yakuzas no responden y simplemente empujan al prota para que caiga. Aunque al final resulta que no estaba en la cima de un edificio al aire libre, sino encima de un barandal, además de que tenía los pies amarrados, por lo que no cayó al piso, solo quedó suspendido en el aire. Mientras tanto, uno de los yakuzas recibe una llamada de Matori, el padre de Nobuto, informándole que, desde que su hijo desapareció, perdió la motivación de todo, por lo que da simplemente hasta el día viernes para que descubran la verdad sobre su hijo. Con eso claro, el yakuza sigue con el interrogatorio al prota, preguntándole sobre el detective que contrató y que lo llama en ese momento. Otro de los yakuzas toma el teléfono del prota, lo desbloquea y se da cuenta que solo tiene una dirección de correo electrónico, pero no el número del detective, por lo que el prota explica que la compañía a la que pertenece el detective, al querer proteger el anonimato de sus trabajadores, solo les da un correo para contactarlo, el cual, al terminar de recibir la información, deben borrarlo. Por eso no tiene ningún mensaje de este. Con eso claro, entonces el yakuza ahora informa al prota que este interrogatorio terminará si es que su esposa, la cual también está siendo sometida, contesta de la misma manera que él, para asegurarse que las respuestas que dio no fueron mentiras creadas de último momento. Pero a pesar de que el interrogatorio termine, ya sea porque las respuestas concuerdan, serán eliminados, debido a que será un riesgo dejarlos libres luego de lo que les hicieron, ya que nada garantiza que no intentarán revelar lo que le hicieron a la policía. Después de comentar eso, comienzan el interrogatorio a Tosu, que a pesar de estar nerviosa, dice lo mismo que el prota, esto debido a que este último sospechó que los yakuzas podrán intentar interrogarlos, por lo que preparó las posibles preguntas que le harían con su respectiva respuesta, para que no hubiera ningún problema. Con eso claro, entonces el yakuza le pregunta sobre qué piensa que le pasó a Nobuto. Tosu, al no saber qué responder y notar que los yakuzas tenían prisa por algún motivo, empieza a decir cosas que no tienen tanto que ver, hasta que al final dice que lo único que sabe de Nobuto es que salió de la habitación de su hija, pero nada más. Al escuchar eso todos y saber que ambas versiones concuerdan, además de que el tiempo límite que pueden estar ahí se acaba, deciden irse, concluyendo todos en que ambos son inocentes, a excepción de un yakuza, que sigue pensando que el prota tiene algo que ver, pero no puede hacer más por el momento para sacarle la verdad, debido a que recibe la llamada de Kubo, el cual se enteró de todo lo que hicieron, por lo tanto le quita el mando de la misión para que se encargue otro yakuza, que no tome tantos riesgos. Con eso claro, todos, a excepción de un yakuza, se van. Por órdenes de Kubo, en cuanto el prota
parece que está a salvo hasta que el único yakuza que quedaba informa que a pesar de que pueda ser inocente, debe ser eliminado, debido a que le dieron 4 días para encontrar a Nobuto. Y si no tiene más pistas, sabiendo el prota que no hay forma de librarse de esto fácilmente, le propone al yakuza que entonces ambos hagan equipo para encontrar a Nobuto, ya que él tiene la información del detective privado más que puede saber su hija supuestamente. Luego de eso se ve como el prota se encuentra con Tozu, donde esta última se alegra de verlo a salvo, además de que desde su punto de vista ya son libres de los yakuzas, porque fueron declarados inocentes, aunque en realidad el yakuza aceptó la propuesta del prota para encontrar a Nobuto, donde si no llegan a encontrarlo para el día viernes, entonces eliminará al prota diciendo que él era el culpable de todo. Con eso claro, pasamos al día siguiente, donde el prota conversa con Reika y le pide a esta última que le envíe fotos de Nobuto para recordar cómo luce exactamente. Posterior a eso, el prota comienza a pensar en qué puede hacer a partir de ahora para librarse del problema de Nobuto. La primera opción sería ocultar todo lo que ha hecho, mientras pone evidencia de todo lo que han hecho los yakuzas para avisar a la policía y todo acabe, pero debido a que eso no es muy real y es riesgoso, será la peor opción. La segunda sería encontrar un chivo expiatorio, es decir, un falso culpable, y para que parezca real, pondrá los huesos de Nobuto en la casa de esta persona para que los yakuzas lo encuentren y tengan al sospechoso, aunque esta opción perjudicaría a un tercero, lo cual no es conveniente, así que la última opción sería fabricar evidencia falsa que indique que Nobuto sigue vivo y haya escapado. Por esa razón, pidió las fotos a Reika. Ahora, cambiando el punto de vista del yakuza que se llama Majima, este se encuentra revisando a dónde va el prota, debido a que puso en su celular una aplicación de espionaje que le revela dónde se encuentra en tiempo real y descubre que salió de casa. Después de eso, ambos se encuentran para seguir el camino que recorrió Nobuto antes de desaparecer, donde el primer lugar al que entran es un establecimiento en el que está la mujer de Nobuto, a la que el prota le pregunta cómo es o era él. Esta contesta que era alguien amable, que siempre la visitaba donde trabajaba y que incluso cuando ella se mudó, él lo hizo para que vivieran juntos. Y a pesar de que tenía a más parejas, este siempre decía que la única a la que quería era ella. El prota, de escuchar eso, pregunta sobre Reika. La chica responde que era irrelevante para Nobuto y solo lo usaba. Obviamente, al escuchar eso, el prota se va un momento para procesar lo que le acaban de decir. Cuando estaba a punto de regresar, la chica se encuentra con él y le propone que ahora hablen solos. Primero le pide disculpas por lo que le dijo sobre Reika, ya que no se había percatado que él era su padre. Luego le pregunta que si no pertenece a los yakuzas, ¿por qué está ayudando a buscar a Nobuto? El prota le explica la situación, donde es sospechoso y para que no le hagan nada, lo busca junto a Majima. Con eso claro, el prota es el que hace las preguntas ahora, y una de ellas es si a pesar de que Nobuto sería con más personas, ella lo perdonó porque le dijo que ella era la única importante, debió demostrar o decirle algo que lo probara, para que ella creyera que ella era especial, ya sea un secreto o algo por el estilo. La chica dice que sí, pero eso no tiene nada que ver con la búsqueda de Nobuto. Ya que hablaban de eso, el prota le dice que él piensa que Nobuto tenía un problema con los yakuzas, así que lo escondieron o eliminaron, y el hecho de estar buscándolo es solamente una farsa para engañar a los demás integrantes que no saben lo que pasó en verdad. Al escuchar eso, la chica revela entonces el secreto que le dio Nobuto el día que descubrió que sería con más personas, el cual es que en una de las tantas operaciones ellos iban a obtener todo el dinero que tenía un camión blindado, solo que al final no lo hicieron porque descubrieron que alguien lo hizo antes que ellos y esa persona fue Nobuto. Al escuchar eso, el prota intenta hacer que la chica diga algo que revele ese incidente, para que los yakuzas cuando se enteren de eso se sientan traicionados y dejen de buscar a Nobuto, aunque la chica al final solo le revela que este tenía una cuenta alterna, donde probablemente será un medio de comunicación para que no sea localizado. Luego de eso, el prota vuelve con Majima, que con la aplicación de espionaje que instaló en el teléfono del prota, intentaba escuchar la conversación que tenía, solo que este último ya se había percatado de eso y al momento de conversar, tapó el micrófono. Volviendo al punto principal, cuando es hora de que ambos se vayan del establecimiento, piden la cuenta que son 10 millones de yenes, cuando lo máximo debería ser 50.000. Esto debido a que el establecimiento es un lugar de los yakuzas, y como Majima tomó un riesgo e interrogar al prota y Tozu, le están haciendo esto para que no pueda pagar y tenga que aceptar realizar un trabajo donde justamente la recompensa será ganar esos 10 millones. Obviamente la misión es bastante peligrosa, aunque no lo parezca en un principio, porque lo único que deben de hacer es obtener un maletín de un grupo bastante violento cuando uno de sus compañeros se los indique. Así que pasamos al lugar donde ocurrirá todo eso, y pensando ambos que pueden ser eliminados en esta misión, en teoría aceptan su destino. Luego, cuando reciben la orden de obtener el maletín, Majima arranca el auto que se dirige donde están las personas que tienen el maletín. Aunque son interceptados con disparos, sobreviven, pero el auto queda dañado y empieza a quemarse.
porque el prota lo conduce cerca de un acantilado y se escapa con Majima, poco antes de que el auto explotara, haciendo parecer que ambos fueron eliminados, por lo que están a salvo, pero poco después por alguna extraña razón llega Kubo en un trailer con más personas, que se encargan de todos los demás ajenos a los yakuzas, y como uno de los enemigos escapó cerca donde estaba el prota huyendo, es alcanzado por Kubo para eliminarlo, y se percata de la presencia de Majima y el prota. De esa manera concluye el tomo 2. Luego de que Kubo se encontrara con el prota y Majima, someten a este último para quitar las balas de su cuerpo, al mismo tiempo que le preguntan por qué está con el prota, aunque antes de que conteste apuntan a este diciéndole que no puede quedar nadie ajeno a los yakuzas que sepan sobre este incidente, por lo que lo eliminarán. O eso parecía, porque le propone otra propuesta para dejarlo vivir. Lo grabarán a este mientras se deshace uno de los enemigos que ya no tiene vida. El prota sin más opción acepta hacer eso. Luego, cuando ya todo terminó, al parecer, el prota se acerca a su casa, donde Tosu lo encuentra. Al verlo de una manera extraña, le pregunta qué sucedió o dónde estaba. El prota le responde que simplemente fue con unos amigos. Sin embargo, Tosu no le cree eso y le pregunta por qué le miente, que seguro estaba con algo relacionado a los yakuzas, y si es así, ¿por qué no se lo contó? El prota simplemente dice que es porque no quiere que su familia esté en peligro, como la última vez, y su esposa al escuchar eso, le comenta que si eso fuera verdad, entonces debería comentarlo con ella, para que así pueda ayudarlo, ya que hacer todo eso relacionado con Nobuto solo, lo pondrá en riesgo a él, que es parte de la familia, así que ahora que lo sabe, le pide que le comente qué fue lo que hizo ese día. El prota lo hace. Al terminar de escuchar Tosu, le pregunta ahora qué debería de hacer para ayudarlo. El prota, a ver que Tosu le sigue apoyando a pesar de lo que le contó, se alegra y le dice que pensará en un plan pronto. Por otro lado, Kubo conversa con otro yakuza sobre cómo el prota fue útil en este trabajo que debía encargarse Nobuto, pero debido a que en esta, pues salieron así las cosas. Pero ahora iniciarán la operación para obtener todo el dinero de la compañía Wafuku Tosu, que curiosamente los dueños son suegros del prota. Volviendo con Tosu, empieza a escuchar del prota el plan que tiene planeado para librarse de una vez por todas de Nobuto, el cual consiste en que ella se dedique a hacer un video donde Nobuto parezca que está vivo y la persona que lo interpretará será un amigo que tienen en común llamado Tabata, quien es un actor el cual, según un recuerdo, fue rechazado en múltiples ocasiones para un papel, además de ser bastante inmaduro. Por esta última razón, Tosu no está convencida de llamarlo, pero al no tener más opción, acepta. Cambiamos al punto de vista del prota, que simplemente intenta adivinar la contraseña de Nobuto en su cuenta alterna. Volviendo con Tosu, esta se encuentra con Tabata, que después de muchos inconvenientes sobre cómo este quería hacer toda su manera, terminan con la grabación, cambiando al prota, que no da con la contraseña de Nobuto, así que decide cambiarla respondiendo a la pregunta de seguridad, pero para eso necesita el celular, debido a que para saber qué pregunta puso esta semana el correo personal para que nadie pueda acceder fácilmente, y como el celular de Nobuto fue destruido para evitar que lo rastrearan en el departamento de su hija, esto ya no es una opción, a menos que tuviera otro, así que le pregunta a la mujer de este, la cual le responde que Nobuto sí tiene otro celular, así que se lo entrega al prota de la siguiente manera. Él se queda como un civil más leyendo el periódico en un lugar muy transitado. La mujer de Nobuto va hacia donde se encuentra él y deja caer el celular viejo en el bolso del prota, sin dejar de caminar, y se va. Luego el prota entra en un baño para que no lo vigilen y se da cuenta que sí puede acceder al correo de Nobuto para ver la pregunta de seguridad, que es nombre de la antigua mascota. Como el prota no tiene idea de la respuesta, le pregunta a la mujer de Nobuto y a Reika, pero ambas no tienen idea de a qué se refiere, por lo que entonces el prota se pone en contacto con el miembro de la yakuza que lo vigila para que lo lleve a otro sitio en su carro. Durante el camino, el prota empieza a conversar con él para familiarizarse e intentar sacar alguna información sobre una posible mascota de Nobuto, aunque este no tiene idea de nada, porque el viaje solo sirvió para que el prota pudiera llegar a su destino, que es un lugar donde pasaba el tiempo Nobuto, ya que estando ahí se siente para intentar hablar con el cantinero y sacar alguna información. Sin embargo, se percata que la persona que está a su lado lo está observando, y esa persona es el padre de Nobuto, que en un primer momento empieza una conversación con el prota sobre lo que se dedica. Luego saca el tema de los hijos, donde al percatarse que tiene una edad similar, este le pregunta ¿cree si su hijo fue herido o está siendo acosado por alguien? Antes de que conteste el prota, el padre de Nobuto dice que en su caso eliminaría toda la familia de la persona que hiciera eso a su hijo. Luego de nuevo saca otro tema de conversación de su hijo como si nada, comentando que desde pequeño este siempre ha sido alguien muy violento, y como era el primer hijo que tenía, no sabía cómo reaccionar al respecto. Lo único que hizo la madre fue darle una gorra, pero eso tampoco funcionó, así que con los problemas de su hijo que no disminuían a pesar de que estaba creciendo, su padre dejó su trabajo para saber qué podía hacer con Nobuto. Sin embargo, no logró nada, y en cambio su esposa, por ver que ya no tiene un ingreso y su hijo es un problema, lo abandonó, lo que hizo que el padre de Nobuto se sintiera en la miseria, hasta que se decidió a que debía ser un padre ejemplar, porque de lo contrario, ¿cómo podría pedirle a su hijo que mejore si él no lo hace?
Así pasa el tiempo hasta el presente. Al terminar de explicar eso, se despiden y ahora el prota le pregunta al cantinero sobre Nobuto. Este le responde que no sabe mucho de él, pero que justamente con la persona que estaba hablando hace poco es su padre, así que el prota sale a buscarlo, pero no lo encuentra. Sin embargo, recordando lo que dijo, de que su esposa le dio a Nobuto una gorra, lo cual no se sabe qué es en japonés, pero por alguna extraña razón, este relaciona eso con la palabra capitán, la cual es la respuesta correcta, por lo que ahora puede acceder a esa cuenta alterna. Con eso concluido, el prota regresa a su casa, donde antes de entrar recuerda un poco de la conversación que tuvo con el padre de Nobuto, donde a pesar de ser algo obvio, se percata que esa persona tenía una vida propia y seres queridos, que se preocupan por él, así que empieza a sentirse mal por todo lo que hizo, aunque le deja un poco de lado y entra a conversar con Tosu sobre el video que lo subirán usando un proxy, para que nadie se dé cuenta desde qué dispositivo y ubicación lo subieron. Por otro lado, cambiamos el punto de vista del padre de Nobuto, que comenta que solo falta un día para que encuentren a su hijo o de lo contrario, renunciará, lo que hará que los yakuzas pierdan bastantes ganancias. Volviendo al punto de vista del prota, este se encuentra con Majima, que otra vez le pregunta si es el culpable de eliminar a Nobuto, además de que le comenta su teoría de cómo pudo suceder eso. El prota responde que sin importar qué tan veraz sea su historia, sin pruebas no puede hacer nada, pero Majima le dice que al ser yakuzas solo es necesario que el jefe, en este caso el padre de Nobuto, crea esa historia para que sea eliminado como el culpable. Al entender eso, el prota se empieza a preocupar, hasta que Majima recibe una llamada de Kubo, comentándole que una persona subió un video de alguien caminando en la calle, y ese alguien es parecido a Nobuto, lo cual no debería ser algo importante, si no fuera porque en el video hay un comentario de alguien que dice que borren el video donde aparece o si no los eliminará. Los yakuzas al ver eso se pusieron a investigar la cuenta y se percataron que pertenecía a Nobuto, por lo que el padre de este último se alegra. Mientras tanto, Majima junto a otros yakuzas serán los encargados de encontrar dónde se grabó el video y como no puede ser de otra manera, Majima obliga al prota a que siga a su lado porque es sospechoso. Así que ambos van a una guarida de los yakuzas, donde al llegar estos dicen que lo que creen que pasó con Nobuto, lo cual es que este último desertó, y a pesar de que no buscan a desertores, al ser el hijo de Matori no tienen más opción, por lo que ahora deben de buscar dónde se grabó y subió el video, además de que lo analizarán para sacar toda la información posible. Por otro lado, el prota mientras escucha esa conversación se prepara en caso de que tenga que poner en marcha su segundo plan, el cual es buscar a un falso culpable, por lo que presta atención a todos los miembros y concluye que al estar siempre cerca de Majima es más fácil sacar la información a este para que pueda inculparlo del incidente de Nobuto, aunque para eso necesita saber dónde vive, así que le pregunta si la computadora que utiliza normalmente tiene los datos de todos los miembros. Majima dice que sí, aunque utiliza nombres falsos para que no los identifiquen inmediatamente, además de que al reiniciarse la computadora se formatea para que no quede rastro de alguna operación en algún lado. Al ver eso, el prota empieza a pensar de qué otra manera podrá descubrir dónde vive Majima, pero antes de llegar a una conclusión, uno de los yakuzas recibe una llamada, donde se informa que la persona del video no es Nobuto. El cómo lo saben es porque utilizaron una tecnología llamada identificación de movimientos, donde se examina el cómo se comporta físicamente una persona al caminar, conversar y demás cosas, para que cuando examinen a otra, sepan qué tan parecidas son o en este caso, si son esa persona. Con el video se mostró que solamente era 30% posible que fuera Nobuto, lo cual no sirve, así que continuarán con la búsqueda. Mientras tanto, el prota ahora deberá poner en marcha lo de buscar a un falso culpable, que resultará en Majima, solo que este, al escuchar que la persona del video no es el verdadero Nobuto, lleva el prota a su carro para dirigirse a la casa de este último. El prota llama a Tosu para pedirle que se vaya de compras debido a que irá a casa con un compañero de trabajo, aunque esta última, debido a que escuchó toda la conversación de los yakuzas, sabe qué está pasando. El cómo escuchó la conversación es porque el prota le marcó y guardó su celular en su bolso, en lo que los demás hablaban normalmente. Volviendo con Majima, este al llegar a casa del prota, recuerda cómo al infiltrarse para poner los micrófonos, encontró una maceta sin nada, la cual el prota intentó ocultar cuando se dio cuenta que podrían haber yakuzas dentro de su casa, así que le preguntó a este qué había en esa maceta. El prota responde que nada. Como Majima no le cree, le obliga a sacarla y tirar toda la tierra para ver si decía la verdad. Y recordando un poco, en esa maceta fue donde pusieron lo que quedaba de Nobuto junto a las bacterias. Regresando al presente, no se encuentra nada en un primer momento, más que un cabello, que el único notardo es el prota, por lo que se preocupa hasta que escucha como alguien entra a su casa. Y resulta ser Tosu, que trata a Majima como un invitado más, a pesar de que sabe que es uno de los yakuzas. Primero le invita a un café amargo, el cual por su sabor le echa leche, al igual que el prota. Luego se sientan a conversar, donde Majima le dice a Tosu que es uno de los yakuzas que los interrogaron sobre Nobuto y demás. Empiezan a discutir ambos, hasta que de un momento a otro, Majima empieza a sentir dolor de estómago, debido a que la leche del café estaba vencida, así que va al baño. Aprovechando que no estaba presente,
el prota y Tosu empiezan a revisar sus cosas, en lo que esta última comenta que para que Majima tuviera que ir al baño echó laxantes en la leche, y como no había forma en que solo se los echara a una taza y Majima sea quien la beba, echó laxantes en ambas tazas, pero que el prota también tiene dolor de estómago y otras necesidades, pero antes de distraerse, agarra la computadora de Majima. Primero revisa si hay alguna dirección. Como no es el caso y no tiene mucho tiempo, instala un programa que guarda y envía a otro dispositivo todas las teclas que se presionan, para que si cuando Majima tenga que entrar a su correo poniendo la contraseña y usuario, el prota sepa cuáles son. Con eso terminado, intenta ir al baño, aunque al estar ocupado, no tiene más opción que ir a su patio, donde Reika se da cuenta de eso, así que entra a la casa donde se ve brevemente con Majima, aunque no hablan por ahora. Este último solo se va por su computadora y por los laxantes otra vez vuelve al baño, en donde inicia sesión en su correo, y el prota se da cuenta de eso por medio de su celular, aunque como esa cuenta solo la puede usar una persona a la vez, debe acceder solo cuando Majima no lo está haciendo. Minutos más tarde, cuando parece que el efecto de los laxantes terminó, el prota y Majima están a punto de irse, pero Reika aparece. Majima comenta algo sobre Nobuto, luego vuelve a ir al baño. Cuando sale en lo que se pone los zapatos, deja una nota en el piso, para ahora seguirse. Encuentra a Reika, que apareció repentinamente, va a salir igual de casa, donde encuentra una nota de Majima con su correo para conversar y un mensaje que dice que sus padres están ocultando cosas. Por otro lado, Tosu aprovecha que el prota se va con Majima para revisar el correo de este último y descubre un mensaje donde se relata que el plan para impedir que el padre de Nobuto deje a los yakuzas es que encuentren a Nobuto. En caso de no hacerlo en el día y hora acordado, entonces declararán al prota como el causante de eliminarlo, pero que sufrirá el mismo destino, y en caso hipotético que Nobuto siga vivo y aparezca después, simplemente declararán que el prota dio un testimonio falso por alguna razón, aunque no será de importancia, porque Nobuto es el único relevante. De esta manera termina el tomo 3. Luego de leer eso, Tosu se propone a crear evidencia falsa para evitar que algo le pase al prota, por lo que se dirige a la dirección que encontró revisando el correo electrónico de Majima. Al llegar a la casa, una señora con el mismo apellido le pregunta qué hace fuera de su propiedad. Tosu le contesta que está ahí debido a que ella ha ganado un sorteo, y para recibir el premio solo debe contestar unas preguntas que pueden ser algo privadas, así que será mejor si lo hacen dentro de la casa. La señora acepta y las preguntas que hace Tosu son sobre su familia. Esto para descubrir si Majima vive ahí y dejar los huesos de Nobuto, aunque la señora le responde que no, que simplemente vive sola, mientras que su hijo está en otro lugar en un trabajo desconocido, el cual le deja el suficiente dinero para que vivan ambos. Al escuchar eso, Tosu se pone a pensar sobre si dejar los huesos en esa casa y arruinar la vida de Majima, lo que causaría destruir también la de esa señora, o no dejar los huesos ahí y sufrir las consecuencias de los yakuzas. Al final se decide a no dejar nada y en cambio revisar el correo de Majima, el cual se encontraba con el prota revisando el departamento de Reika, aunque se detiene un momento a revisar su correo para conversar con Reika sobre que sus padres le ocultan cosas y demás. En lo que siguen conversando, Majima se da cuenta que varias cosas que el prota ha declarado frente a él para salirse de aprietos son completamente diferentes a las cosas que declara frente a su hija. Por eso concluye que el prota es el culpable de la desaparición de Nobuto, mientras que por otro lado, en lo que ocurre esa conversación, Tosu, que espiaba qué teclas utilizaba Majima, descubre por el contenido de la oración que con la persona con la que habla es con Reika, así que advierte al prota para que si puede evitar que sigan en contacto lo haga. Volviendo con Majima, este se queda de acuerdo con Reika de verse en persona para revelar todo lo que saben de sus padres y Nobuto. Mientras tanto, el prota es esposado en el departamento de Reika para que no intente nada. Sin embargo, echando suficiente jabón en su brazo logra zafarse. Se reúne con su esposa y como anteriormente Majima encargó una linterna ultravioleta para averiguar si en el departamento de Reika hay rastros de sangre que no se ven a simple vista, el prota usando el correo del propio Majima le encarga al mismo miembro a cargo de comprar la linterna que recoge un sobre del buzón de Reika y lo lleva a su departamento. Obviamente este sobre tenía un GPS para que si el prota supiera dónde vive Majima, por lo que cuando dejan el sobre en el lugar acordado, el prota se queda de acuerdo en dejar los huesos de Nobuto en la casa de Majima, mientras que Tosu se encargaba de evitar que Reika se una con Majima, y la manera en que logra eso es yendo al lugar donde está, ser muy insistente para que cuando ésta se harte, Tosu empieza a llorar y Reika por la vergüenza se vaya con su madre a casa. Hora del parte del prota, llega al domicilio de Majima y a su departamento, donde para intentar entrar utiliza un método parecido a una ganzúa, solo que no funciona, debido a que Majima es el miembro del sindicato
que usa ese método para entrar a otros lugares, así que sabiendo que es un método para él bastante fácil para abrir puertas, él puso un mecanismo que impide que alguien pueda abrir la puerta de su departamento usando esa misma técnica, por lo que el prota sin más opción decide subir a la azotea buscando otra forma de entrar a su departamento. En primera instancia no se le ocurre algo, así que se pone nervioso. Luego recibe la llamada de Tozu informando que Reika no se reunió con Majima. Al escuchar eso el prota se relaja, pero se pone más nervioso al concluir que si Majima no está con Reika, entonces este puede regresar al departamento de esta última donde se supone que está el prota, y si no lo encuentra ahí podrá ser su fin. Así que sabiendo eso se va, no sin antes pensar si se acabó todo, porque no encontró ninguna manera en la que pueda inculpar a Majima, y no queda mucho tiempo restante. Ignorando esto último momentáneamente, se concentra en llegar a donde se supone que está esposado, además de cambiar la linterna ultravioleta por otra normal, así que cuando llega Majima no ve nada extraño en un primer momento, y solo se concentra en usar la linterna para intentar encontrar manchas de sangre en el departamento de Reika, aunque no ve nada, todo está limpio, así que dudando marca a la persona que compró la linterna para preguntar si compró una verdadera o una imitación. Este dice que la verdadera, incluso el recibo está en el paquete. Al escuchar eso Majima se calma, aunque momentos después la persona encargada de comprar la linterna le menciona que dejó el sobre en su dirección, como le había dicho. Majima no entiende a qué se refiere, por lo que pide que se explique y este lo hace, mencionando el correo del sobre. Como Majima sigue sin entender, el que compró la linterna le reenvía el correo donde pide que lleve un sobre a su dirección. Al ver eso piensa que alguien hackeó su correo, por lo que reinicia la computadora para que se formatee y cuelga la llamada. El prota, al haber escuchado la llamada, utiliza el hackeo del correo de Majima para su beneficio y le pregunta si su relación con el yakuza Takeda es buena. Este responde que no y pregunta cómo lo sabe. El prota responde que en una ocasión estuvo hablando con un subordinado en lo que viajaban y le comentó eso, además de que Takeda pensaba que Majima era el sospechoso de la desaparición de Nobuto, por lo que empezó a investigarlo en secreto, y por si no fuera poco, parece que Takeda ya no sospecha del prota, así que para evitar un castigo por no descubrir qué pasó con Nobuto, puede que este inculpe a Majima, para así evitar un castigo, al mismo tiempo que se deshace del miembro que más detesta. Al escuchar eso Majima piensa que es probable, aún más considerando que la única persona capaz de hackear una computadora que se formatea constantemente es alguien de la yakuza. Entonces el prota le propone que vayan a su departamento para descubrir si no hay nada que incrimine a Majima. Este último acepta y decide irse, el prota intentando detenerlo diciendo que lo lleve, ya que no sirve de nada que lo deje en el departamento de Reika, cuando todo lo que iban a hacer ahí termina. Entonces Majima lo lleva a su carro hasta el edificio donde vive, lo esposa al auto, va a revisar su buzón para ver si está el sobre que mencionaban. Al no encontrar nada, decide ir a su departamento junto con el prota, donde en un primer momento no se encuentra nada inusual a simple vista, por lo que se ponen a revisar todo lo que hay en el departamento, incluso las cosas selladas, ya que según el prota pudieron ser cambiadas por cosas que tengan relación con Nobuto. Al final de examinar todo el interior, Majima revisa el balcón, donde no hay nada, lo único restante es una caja fuerte, que a petición del prota, Majima revisa que esté todo en orden, aunque el prota no debe ver la dirección en la que se encuentra la caja fuerte por seguridad del primero. Luego de que ya esté todo examinado, Majima le pregunta al prota por qué lo está ayudando a descubrir si alguien lo está incriminando, cuando sería mejor no haber mencionado nada y dejar simplemente que llegue el día del castigo y el prota no sufra consecuencias. Este último dice que es debido a que si un miembro de los yakuza está en su contra intentando incriminarlos, entonces ellos pueden unir fuerzas para hacerle frente. Al escucharse, Majima se niega a cooperar con el prota sin importar lo que pase, ya que sigue creyendo que el prota es el culpable y al exponerlo estaría haciendo lo correcto en vez de inculpar a una persona inocente. Al escuchar eso, el prota simplemente deja de lado intentar convencer a Majima, ya que sabe que es en vano, y en cambio le pide que si le puede preparar algo, ya que este parece saber cocinar. Majima acepta, en lo que preparan las cosas del prota, que sabe que si no logra inculpar a Majima de lo sucedido con Nobuto, él morirá. Entonces le pide como última petición a este que si es eliminado lo haga parecer como si fuera un accidente, para que su hija no se sienta culpable, ya que todo empezó por el novio de esta, además de que sabe cómo se siente crecer cuando tus padres no están presentes. Al final Majima acepta la petición y al terminar de preparar todo y de cenar, se percatan de que están a horas de que se decida el destino de ambos. Posterior a eso vuelven a la base de los yakuzas, donde Majima informa que no encontró ninguna evidencia sobre el caso de Nobuto. En cuanto a estos, tampoco lograron averiguar nada relevante, ya que debido a que se hace un proxy, no se puede acceder a la ubicación donde se subió el video de supuestamente el Nobuto caminando.
así que las conclusiones a las que se llegan es que Nobuto fue secuestrado o eliminado. Por otro lado, el prota simplemente entra al baño, donde de manera discreta llama a Tosu para informarle lo que debe de hacer. Más tarde, en lo que los yakuzas no hacían nada, les llega un correo de un desconocido que relata que es una de las personas que hace 1 año y medio robó el camión con dinero que iban a obtener los yakuzas, y que debido a que ahora está aburrido porque está a salvo y no se debe preocupar económicamente de nada, quiere causar un poco de caos, por lo que revelará el nombre de 2 personas que robaron el dinero con ellos que siguen en el sindicato, y esas personas son Nobuto y Majima. Aparte, como el primero desapareció, supuestamente, lo más probable es que el último lo haya eliminado, por lo que los yakuzas deben decidir qué hacer a partir de ahora. Al terminar de leer ese correo, todos empiezan a sospechar de Majima, y para corroborar un poco si el correo es verdadero o no, llaman al prota sin Majima, para que les comente si este último ha mencionado algo de dinero. El prota, sabiendo todo lo que dice el correo, ya que encargó a Tosu que lo escribiera y lo mandara, menciona que Majima le dijo que una vez había recibido mucho dinero. De esa manera termina el tomo 5. Luego de eso, el prota recuerda cómo su padre, que era un oficial, le dijo que a veces para garantizar la seguridad de la mayoría de las personas, debe de sacrificar a otras, y regresamos al presente, donde le menciona a Takeda que cuando acompañó a Majima a su departamento, este escuchó una conversación telefónica que tenía, en la cual hablaba sobre que una vez recibió bastante dinero, y eso había sido hace 1 año y medio, además de que sospechaba que Takeda lo estaba investigando, así que se cuidaría de él. Posterior a eso le dijo al prota que volteara a otra dirección, en lo que guardaba algo en una caja fuerte, por lo que si en verdad Majima esconde algo como el dinero, debería de estar en esa caja fuerte. Al oír eso, Takeda, solo para corroborar un poco si es verdad que hay 2 traidores, le pide a un yakuza que revise la casa de Nobuto. Al hacerlo, el yakuza encuentra una mochila con dinero que tiene el mismo número de serie que deberían tener los billetes del camión que iban a robar, por lo que confirma que es verdad que Nobuto traicionó a los yakuzas. En cuanto a Majima, pide que con todos vayan a su departamento a revisar si también tiene el dinero. Al llegar al lugar se encuentran con Kubo, debido a que este tiene otras cosas pendientes que hacer, por lo que adelantará de quién será declarado el culpable de la siguiente manera: si encuentran el dinero del camión en su casa, será eliminado por traicionar a los yakuzas, aunque el padre de Nobuto le contará en la historia de que él es el culpable de haber eliminado a Nobuto. Sin embargo, si no se encuentra nada, simplemente culparán al prota como lo tenían planeado en un principio. Con esto claro, suben al departamento donde le piden a Majima abrir la caja fuerte. Al hacerlo, empiezan a revisar el número de serie de los billetes que tienen, y no coinciden con los del camión blindado, así que debería ser inocente, si no fuera porque en la parte del fondo de la caja fuerte se encuentra una bolsa, la cual Takeda saca. Majima, al verlo, lo primero que piensa es que todo esto fue un plan de Takeda, donde puso esa bolsa para incriminarlo de haber robado el dinero del camión. Sin embargo, al vaciar la propia bolsa se dan cuenta que en lugar de billetes contiene huesos. Al percatarse de eso, todos se dan cuenta que eso solo puede pertenecer a una persona, y esa es Nobuto. Así que toman una foto de los huesos y dientes para que los doctores que se encargaban de la salud de Nobuto corroboren si se trata de él. Como el resultado es afirmativo, entonces se culpa a Majima sobre el incidente de Nobuto, pero antes de que le hagan algo, este empieza a defenderse diciendo que alguien debió implantarlo como una trampa, ya que desde hace unos días le han pasado cosas extrañas, como que le hackean su correo electrónico, envían paquetes a su dirección, que el prota y Takeda hablarán a solas, así que si se junta todo eso, es obvio que Takeda, justo cuando Majima abrió la caja fuerte, metió la bolsa con los huesos para incriminarlo, ya que quería deshacerse de él. Como lo anterior es un buen punto, Kubo empieza a creerle, hasta que el prota menciona que si tienen dudas sobre si la bolsa estaba en la caja fuerte antes de abrirla, pueden verificar la grabación del yakuza que grabó todo desde que llegaron al departamento hasta ahora. Al hacerlo, se dan cuenta que la bolsa estaba dentro de la caja fuerte, así que no hay nada más que discutir. Pero en caso de que todo lo que dijo Majima fuera cierto y fuera una trampa, recuerden que entre un traidor y una persona inútil, nadie sobrevive a la yakuza, así que no hay forma de librarse de que lo eliminen. Con esto claro, Kubo se va. Minutos después, el prota igual, quien al salir del departamento se pone a llorar por arruinar la vida de Majima y se decide a ir al departamento de Reika a descansar. Ahora regresando un poco a cómo fue posible que la bolsa estuviera dentro, es porque al momento en el que el prota regresaba al departamento de Reika, donde debería estar esposado, vio que había una escalera de emergencia en la azotea que permitía bajar al balcón del 10º piso, luego otra que permitía bajar al 9º piso y así sucesivamente para llegar hasta abajo. Aunque aquí lo importante fue que el prota le dejó a Tosu la bolsa con los huesos y su celular con las instrucciones para meterse en el departamento de Majima, haciendo que baje con una escalera al balcón del 9º piso,
Luego, por medio de la ventana que el prota dejó entreabierta cuando Majima no se dio cuenta, para que Tozu entrara sin dejar rastro y se metió, buscó la caja fuerte, la cual para descubrir la contraseña usó la linterna de luz ultravioleta que había pedido Majima, para que vea qué teclas tenían huellas digitales y así ella pudiera presionarlas y abrirla de manera sencilla. Al hacerlo simplemente metió la bolsa con los huesos y el resto es historia. Ahora volvemos con Majima, que al estar desesperado por escapar, patea a una de las personas que lo sujeta. Al querer irse del edificio va por las escaleras, ya que si espera el elevador será atrapado, y decide irse hacia arriba hasta llegar a la azotea, donde igual se percata de la escalera de emergencia que lo lleva al 10º piso, luego al 9º, muy cerca de su departamento, donde se percata que en la barandilla hay marcas, como si alguien hubiera puesto algo ahí después de mucho tiempo, por lo que llega a la conclusión de que una persona se coló en su balcón y posiblemente a su departamento, además de que los más sospechosos son Tozu y el prota, pero dejando eso para más tarde. Este entra a su departamento, agarra un poco de dinero, logra bajar hasta la planta baja mientras lo siguen los demás yakuzas y para distraerlo lanza billetes a las personas para que estos intenten agarrarlos, bloquean el camino de los yakuzas que intentan atraparlo y de esa manera se libra de ellos. Estando un poco más tranquilo, este empieza a pensar cómo pudieron meter la bolsa con los huesos en la caja fuerte, y recordando todo lo sucedido milagrosamente, su teoría es igual a lo que pasó en la vida real, de la linterna y Tozu en su departamento, por lo que entonces Majima, como último intento de perjudicar al prota, llama al padre de Nobuto para explicarle que el prota es el culpable, que intenta ir al departamento de Reika con una linterna de luz ultravioleta y esas cosas. Además, revela la traición de Nobuto a la yakuza. Con eso dicho cuelga y tira el celular al mar. En cuanto al padre de Nobuto, este se desespera, confronta a Kubo sobre lo que hizo su hijo y al final de unos regaños ordena que le compren una linterna de luz ultravioleta. Por otro lado, el prota, que se había quedado a dormir en el departamento de Reika para descansar, es despertado horas más tarde por unos correos de Reika y Tozu, donde la primera piensa que Majima era alguien con un puesto superior al de su padre y al mismo tiempo su acosador, por eso no puede decirle nada y siempre actuaba extraño. Al ver eso, el prota se alegra de no tener que explicar nada a Reika de lo sucedido, y cuando iba a salir del departamento observa cómo la cerradura está siendo alterada con una ganzúa para que la abran, así que se esconde en el armario para que no lo vean. En cuanto a la persona, era el padre de Nobuto, que iba a confirmar lo que le dijo Majima, y al igual que con Nobuto, había alguien que espera afuera al padre de Nobuto por si sucede algo y deben huir rápido. Volviendo al punto, este revisa con la linterna todo el departamento, donde encuentra un rastro desde el baño hasta la sala, donde mientras más avanza hacia la sala ve manchas más grandes de sangre, así que se da cuenta que en ese lugar fue donde su hijo fue eliminado, por lo que se pone a llorar. El prota, al verlo de esa manera, sale del armario y enfrente del padre de Nobuto se arrodilla mientras confiesa todo y pide perdón. Este, al ver al prota confesando todo, simula que tiene algo con Katakaro dentro de su chaqueta, por lo que le pide que no haga nada, en lo que llama a Kubo para que se deshagan del prota junto a toda su familia. Al escuchar eso, este último pide que no lo haga y que lo entregue a la policía. Sin embargo, el padre de Nobuto le recuerda la conversación que tuvieron en el bar, donde mencionó que si encontraba al culpable de la eliminación de Nobuto, se desharía de él y de toda su familia. Sabiendo el prota que no puede hacer nada más, entonces decide atacar al padre de Nobuto. Sin embargo, este saca de su abrigo gas pimienta, se lo rocía en sus ojos, causando que el prota caiga de espaldas, al mismo tiempo que es capaz de dar una patada al padre de Nobuto, para que no llame a Kubo. Luego de eso cambiamos al punto de vista del yakuza, que estaba esperando fuera del edificio, donde se encuentra el departamento de Reika, y observa como varias patrullas se detienen en ese lugar, y de esa manera termina este tomo. Luego de que el prota lograra patear al padre de Nobuto y su teléfono se le cayera, este tiene el suficiente tiempo para recuperarse y lograr que el padre de Nobuto no logre concretar la llamada en un primer momento, aunque debido al gas pimienta en los ojos del prota no nota dónde está atacando, así que el padre de Nobuto aprovecha para marcar a Kubo, y antes de que pueda decir algo, el prota logra quitarle el teléfono y romperlo. De esa manera, la única forma que encuentran de seguir con su disputa es peleando. Pero por error, el padre de Nobuto es víctima del gas pimienta en sus ojos, lo que causa una pelea de inválidos, con mucho ruido, así que las personas del piso de abajo llaman a la policía. Por otro lado, Kubo llama al yakuza que estaba esperando al padre de Nobuto, y le pregunta cómo está. El yakuza dice que está esperando fuera del edificio porque parecía disgustado, por lo que es preferible no molestarlo. Entendiendo eso, cortan la llamada y el yakuza nota que una patrulla se dirige al edificio de apartamentos, así que mejor se aleja un poco. Volviendo con la pelea de inválidos, el padre de Nobuto logra ahorcar con un cable al prota, para posteriormente mostrar un recuerdo de este desde pequeño, donde su día a día consistía en estudiar con tutores particulares, debido a que sus padres trabajaban y nunca le hicieron caso,
por lo que nunca aprendió nada sobre relacionarse ni sentir amor o afecto. Entonces, cuando sus padres le presentaron a alguien con quien casarse, aceptó sin protestar, a pesar de que no sentía nada por ella. Luego, cuando su esposa dio a luz a su primer hijo, este por primera vez sentía afecto por alguien, pero no sabía cómo mostrarle ni cómo comunicarse con él, así que nunca pudo pasar tiempo padre e hijo, hasta que era muy tarde y Nobuto se convirtió en un rebelde sin causa, lo que ocasionó que su esposa se divorciara de él, dejándolo solo. Luego de varios años, cuando el padre de Nobuto había renunciado a su antiguo trabajo y apenas tenía para sobrevivir, alguien se le acercó para invitarlo a los yakuzas. Solo usó otras palabras para convencerlo. El padre de Nobuto, al ver que era su última oportunidad para ser de nuevo alguien ejemplar y pueda convivir con su hijo, acepta el trabajo. Todo iba relativamente bien hasta que el prota hizo lo que pasó con Nobuto. Volviendo al presente, donde siguen ahorcando al prota con un cable, este utiliza su corbata para ponerla entre su cuello y el cable, así se libra. El padre de Nobuto, al percatarse que no puede él mismo eliminar a una persona, recuerda que uno de los yakuzas está esperando por él. Así que si es eliminado, Kubo y los demás intentarán buscar al culpable, al igual que pasa con Nobuto, solo que esta vez sin límite de tiempo, por lo que será cuestión de tiempo para que atrapen a la familia del prota y sufra el mismo destino que Nobuto. Entendiendo eso, el padre de Nobuto se quiere de gravedad, y cuando está en sus últimos momentos, la policía toca la puerta del departamento. Entonces, el prota rápidamente somete al padre de Nobuto y le tapa la boca, aunque no lo suficientemente rápido, por lo que los policías escuchan algo e intentan hacer que abran la puerta. El prota, como última opción, y ahora sí con el padre de Nobuto sometido, sin que pueda hablar, contesta que se escapó una pequeña mascota de su hija y no puede atraparla, por lo que por eso es el ruido y no puede abrir la puerta, ya que si su mascota se llega a escapar, su hija que está en una etapa rebelde lo odiaría más de lo que ya lo hace. Entendiendo un poco, los policías deciden marcharse y el prota, ahora más tranquilo, se da cuenta que el padre de Nobuto ya no tiene pulso, así que se repetirá la misma historia que la otra vez. Cambiando al punto de vista del yakuza, luego de un rato de preocuparse por el padre de Nobuto, entra al departamento de Reika, pero no ve nada más que desastre, ni siquiera ve sus zapatos, así que pensando que este también huyó cuando vio que la policía venía, informa esto a Kubo, quien le dice que aparecerá en cualquier momento, así que no hay de qué preocuparse. Regresando con el prota, recibe una llamada de Tosu, a la cual le oculta lo que acaba de pasar y le da excusas para posteriormente colgar, debido a que llegó al lugar donde se deshará del padre de Nobuto, que es cercano a unas montañas, y piensa que todo esto por fin acabó y volverán sus días de paz. Ay, cosita. Al día siguiente, cuando ya todo está hecho, el prota regresa con Tosu, quien lo espera furioso y triste, debido a que no le dijo lo que estaba haciendo, por lo que ella pensó que el prota había desaparecido de la misma manera que Nobuto, pero al ver que no es así, simplemente se calma. Días después, cuando salen a pasear juntos, el prota observa cómo Reika crece poco a poco. Por otro lado, Kubo se encuentra con un vendedor a quien le ofrece comprarle unas bacterias que casualmente son unas que descomponen desechos orgánicos como Nobuto. Debido a que el precio es muy alto, Kubo pregunta la razón y el vendedor dice que es porque hace poco una persona compró una gran cantidad, así que andan escasas, y esa persona es un Tsuyoshi. De esa manera termina la parte 1 de la historia. La parte 2 inicia en un escenario donde parece que hubo una explosión, varios cuerpos tirados y Kubo con una katana frente al prota, quien simplemente se ríe y se rinde. Ahora regresamos un mes al pasado, donde en las noticias se informa que habrá una fuerte tormenta, y pasamos al punto de vista de Reika, donde un par de amigas organizan una cita con otra persona y los dejan a solas. El otro tipo, llamado Shin, empieza a coquetear con ella diciendo que no merecía sufrir a manos de Nobuto y esas cosas. Al final intercambian números. Luego, en lo que Reika está en su trabajo, un chico un año menor que parece un niño llamado Osawa igual se interesa en ella. Conversan un rato hasta que después se muestra como Reika practica kickboxing y otro chico llamado Kana se acerca a ella para conversar. Posterior a eso, cuando está llegando a su nuevo apartamento, otro chico llamado Shiraku se acerca a ella, pero esta vez solo le dice que desprende un área de popularidad bastante ominosa, que le causará problemas si es que llega a tomar una decisión incorrecta. Con eso dicho, termina su conversación. Ahora cambiamos al punto de vista de Kubo, que habla con otro miembro de los yakuzas, sobre que las personas encargadas de acercarse a Reika del mismo modo que lo usó Nobuto están rindiendo frutos. Además, que desde el día que el padre de Nobuto pidió ir al departamento de Reika, no se ha vuelto a ver, por lo que consideran que pudo haber desaparecido por cuenta propia. Cambiando ahora al punto de vista del prota, se encuentra tranquilo en su casa y publicó en donde escribía sus historias todo lo que pasó desde que se deshizo de Nobuto hasta lo del padre de solo que cambió los nombres por privacidad. De esa manera ganó cierta fama. Más tarde, esa misma noche, debido a la tormenta en unas montañas, hubo un deslizamiento de tierra que deja al descubierto la madre del padre de Nobuto.
Al día siguiente, cuando el prota se da cuenta de eso, se dirige a ese lugar, aunque se detiene unos kilómetros antes para que no lo vean otras personas. Pero justamente Yasumoto, un detective, lo encuentra y lo saluda debido a que son amigos de la infancia, que no se han visto desde años, y le empieza a preguntar varias cosas para corroborar si el prota está ahí por la noticia del cuerpo o por otra razón. Este responde que solo veía aves y empieza a detallar dónde las ve, qué tipo y esas cosas para engañar al detective, quien se despide alegremente de él, aunque en realidad cuando llega con su compañero le da todos los datos del prota, su número de teléfono que le pidió con la excusa de quedarse de ver después, la matrícula de su auto para que averigüe dónde ha estado y si hay algún sospechoso, además de la información de las aves, para saber si es verdad la supuesta coartada del prota o solo lo inventó. Ahora, regresando al día del incidente del padre de Nobuto, se muestra que el prota, para limpiar toda prueba de que se peleó con este, lava el cuerpo, su ropa, quita las uñas y demás, para que si en dado caso se encuentra el cuerpo, nadie lo relacione con el prota. Además usa las mismas bacterias que usó con Nobuto, para que se deshagan de la carne. Volviendo al presente, el prota, sabiendo la situación en la que está, va con Tozu para explicarle que si llegan a relacionarlo con el cuerpo o algo parecido, que lo lleve a la cárcel, este debería pedir ayuda a su familia, para que los yakuzas no le hagan nada. Con esto claro termina su conversación. Al día siguiente, el prota con su auto recoge a Reika y a Shin, posteriormente a otro de los chicos que conoció, y de esa extraña manera termina el tomo.